¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Faltaba más. Chiquitines y chiquitinas míos, mías, mis, mitusú. ¡Ay, de verdad, qué angustia! Oh, Intense del señor Roger Duff. Elysium. EAU Intense. Bueno, no voy a decir mucho esto del EAU, porque si no, no me lo va a coger nadie. Entonces, Elysium. Ya sabemos que estamos hablando de la versión Intense. Vamos con la aproximación. Caja que es completamente blanca, letras en azul y en plateado, con unos dibujitos que van en los costados de la caja y en la parte de atrás pues todo el INCI y las consideraciones necesarias por parte de la empresa. Se desplaza, se abre y aparece la botella que está engastada, encastrada en un terciopelo, papel de terciopelo de color azul. Bueno, pues seguimos con más y nos vamos a encontrar... Tiro por ahí la caja, luego se caerá, seguro que se cae. Nos vamos a encontrar una botella que también es de color azul, pero este azul es azul esmerilado, es como más mate. Bien, y el tapón, que es el típico que utiliza Roja, pero aquí lo que tenemos es el tapón sin ningún tipo de diamantitos, ni de cristalitos, ni de nada. También en gris mate, con su sello, su firma en la parte superior. Dejo la otra parte de la caja y ahora lo que vendría sería efectivamente el vaporizador. Ya sabéis que los vaporizadores de Roja son mejorables, siempre lo he estado diciendo, y este vaporiza súper bien, Creo que igual me han escuchado, no, pero este vaporiza bastante bien, comparado con otros que tengo en la colección, que digo, Dios mío de mi vida, Roja, hijo mío. Bueno, vamos a darle candelica y vaporiza estupendo, Tengo que decir que vaporiza, vamos, ya quisiera yo, voy a echarme esta en la ropa y todo, venga. Pues, el tema es el siguiente, y el tema es que voy a leeros las notas. ¿Por qué? Porque el señor Roja, ya lo sabéis, que se le va a la cabeza y da un montonazo. En este caso no da muchas en lo que es la salida y el corazón, pero en el fondo se ha despachado a gusto. Entonces, para evitar, son las 5:09, para evitar... Llevo toda la tarde aquí metido. Para evitar tener que estar memorizando esto, porque es un tanto locura, pues os lo digo ya de principio y allá que vamos. Es una fragancia que además se entiende unisex, según la firma, y que ha sido creada en este 2023. La siguiente consideración son las notas, y empezamos. Notas de salida, con pomelo, abrótano, ruibarbo, lavanda, almizcle, tomillo, bergamota y lima. Pasamos a un corazón de grosella negra, nardo, jazmín, lirio de los valles, manzana, flor de azar del naranjo, y también nos mete rosa de may. Para un fondo de bayas de enebro, vetiver, almizcle, gálbano, benjuí, cedro, pimienta negra, maderas secas, ládano, vainilla, ámbar gris, hojas de violeta, cipriol y cuero. Creo que no me he dejado nada. Dios mío de mi vida, Virgen Santa. Por si acaso, vetiver y almizcle, que ya está dicho. El caso, son muchísimas notas, es una pasada. Pues... ¿qué tenemos aquí con esta Elysium EAU Intense? Pues en lo que tenemos una fragancia controlada. No os penséis que es algo súper mega beast mode, porque no lo es. Ya sabemos también que a Roja le gusta desenvolverse dentro de lo que serían las fragancias muy elegantonas. Nada de proyecciones bestiales. Prefiere que se quede la cosa más siempre en lo que yo ya conozco de su perfumería. Prefiere que se quede en una escala intermedia, que no sea algo que avasalla a toda la gente, porque ese no es su concepto ni su idea a la hora de ejecutar perfumes. ¿Que tiene bestias pardas? Sí, pero no son una máxima dentro de la firma de Roja Dove. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es una fragancia que se va a desenvolver a 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 1 hora, que luego se va a ir retrayendo muy gradualmente y que nos va a llegar a dar una duración aproximada de unas 9 horas. Sí, 9 horas. No es avasallante, no es marcadamente masculina.
es también y tiene una vertiente femenina para agradar absolutamente a todo el mundo. ¿Por quién es más ponible? Quizás por todo lo que lleva y las notas en concreto y por las sensaciones olfativas que yo recibo, un hombre. Pero una mujer se la puede poner sin ningún tipo de problema. El único problema que hay aquí a la hora de ponerse una roja es el precio, no es otra historia. Y siempre teniendo en cuenta que lo que nos estamos poniendo somos conscientes de que no son fragancias proyectonas, que son fragancias elegantes. Y la elegancia no tiene ni está, desde luego la elegancia no está rendida en absoluto con el reggaetón. Y esto Roja no entiende de reggaetón, Roja entiende más de vals, entiende más de música pop y de funky que de otra cosa. Y de música clásica. Entonces el reggaetón no le va a él, ni a mí tampoco. Y esto se agradece. Siguiente. No os penséis que es una fragancia erótico festiva para el ligoteo salvaje, porque en absoluto es un perfume, un eau intense, que se brinda más a las mañanas y a las tardes. No tiene nada de nocturnidad, a no ser que efectivamente sean noches tranquilas. Pero es que hay que decir las cosas a las claras. ¿Es seductora? Sí, pero no. No es eso de... no, además es que no es una fragancia dulce. Tal y como van hoy en día los gustos femeninos, sobre todo, y los masculinos, tienen que ser fragancias como más endulzadas. Y Elysium Eau Intense, lo digo mal así a conciencia para no pelearme luego con el traductor, lo que hace es precisamente todo lo contrario. Tú no vas a ligar, vas a tener prestancia, vas a ganar en empaque. Tu personalidad es lo que juega en todo esto, pero, y tu presencia, efectivamente esto ayuda, es un complemento, pero esto no sirve para irte a la cama de nadie ni que te lleven, en absoluto, vuelvo a repetir. Es que es muy importante, esto es una fragancia más de la city por la mañana, business, negocios, médicos, ingenieros, arquitectos, albañiles empoderados que les da igual porque ganan una pasta y se echan un roja porque les sale de donde les sale de la nariz inferior y se la cogen y se la plantan porque les da igual 8 que 80, porque de estos hay unos cuantos que yo los conozco. Entonces, que se lo ponga aquí, le venga en la real gana, pero os pongo un poco en el contexto de lo que es, porque no os penséis que vais a tener una fragancia reggaetonera para el folleteo salvaje, porque no lo vais a tener en absoluto. Salida, vamos a mencionar un poco las notas, solamente unas cuantas, no voy a centrar en todas porque tampoco es cuestión, porque si no tendría que hacer una tesina y vamos, es un Frankenstein, no nos engañemos. Elysium es Elysium y esto es un Frankenstein que además tengo que decir que nadie se pille por sorpresa porque puede tener matices que pueden recordar a otras fragancias. Tal cual. Cítrica en la salida, con toques de ribarbo y abrótano que le dan esa peculiaridad especial en la primera atomización. Notas que algo está pasando. Porque sí, porque se vuelve muy jugosa. Pero tenemos ahí ese empaque extraño, acuático, aéreo, que dices, uy, por aquí hay algo. Pero no se nota tanto, ¿eh? Tengo que ser muy franco. No se nota tanto ese empaque aéreo. Sí que está, se siente, pero no, es más el juego de los cítricos junto con el abrótano, el ruibarbo, que van dándole la escala al perfume y que te hacen saltar la chispa olfativa. Quiero que lo pongáis en contexto, porque no la nota acuático marino aérea no está tan presente. Se huele, pero no es un punch importante como en un acuadillo. No va por ahí. A partir de la segunda hora, por ahí aproximadamente 2 horas y media, es cuando empiezan a emerger realmente las flores. Todo el compendio floral que lleva en el corazón, con los nardos, el jazmín, la rosa, que no sé si la rosa va en el corazón. Entonces, todo esto es cuando va emergiendo, pero siempre muy suavito, de una forma muy enmascarada, porque además lo que pretende también Roja es que la fragancia sea del agrado de la mujer, porque intenta abrir abanico y que vaya todo el mundo a comprarle sus fragancias, y siendo igual si eres hombre, mujer o perro o gato. Ya sabemos cómo estamos las cosas últimamente. Entonces,
Él quiere vender y yo lo entiendo, por eso está modulando mucho el ímpetu de la salida, algo más machirula, pero luego después en el corazón se nos torna ligeramente femenino con todo el compendio de flores, hasta incluso de manzanas, si mal no recuerdo que lleva, que hace y le da también ese toquecito frutal ácido que también acompaña muy bien a los toques iniciales del ruibarbo. Porque el abrótano es harina de otro costal, porque el abrótano zumba fuerte y hay que ponerlo muy medidito, porque si no la fragancia se te va de madre, porque el abrótano hay que echarle de comer aparte. Sigo ya con lo que sería el compendio de notas finales. Notas finales que, para ir enmascarando más la impronta de perfume más chirulo que pueda tener, pues efectivamente lo que hacen es que te coge y te mete un montonazo de maderas y aún así sigue metiendo tonos florales como la violeta. Sí que mete el cuero, pero además es cuidado porque no es un cuero cremoso, es un cuero animálico pero muy medido. Muy controlado, y esta fragancia pues se hace, pues eso, en lugar de estar vaporizando al aire, más vale que me vaporice yo, que esto hay que rentabilizarlo. Ya te digo yo. Entonces, claro, las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Esta fragancia está fenomenal y es una fragancia que intenta jugar al equilibrio entre el hombre y la mujer, dando aportaciones en la parte y el tramo final con resinas, que además son buenos fijadores y que hacen que esta fragancia se desempeñe muy bien. Cuando le pongáis el olfato vais a ver que no es algo original, pero sí es exquisita, pero no es original. Entonces, a partir de aquí es cuando tenemos que empezar a sopesar de: Dios mío de mi vida, ¿voy a gastar 345 euros en una Elysian EAU Intense? ¿O me voy a otra que me cuesta bastante menos y que tiene un toque que puede ser parecido o similar a...? ¿Y entonces qué haces? Pues te vas a la más económica, si es que es así. Al pan y al vino. Pero tengo que reconocer que esto es soberbio. Yo soy muy fan y aparte que Roja a mí siempre me ha tratado muy bien. Y tengo que reconocer que hace unos trabajos auténticamente espectaculares. De todas formas, también pongo en conocimiento, mucha gente ya lo sabe, que él pegó el salto y se fue a trabajar durante un montón de años a Guerlain. O sea, la base de las fragancias que no son sumamente proyectonas, que estás buscando elegancia, es lo que él nos puede llegar a ofrecer en su perfumería. Bien, dicho todo esto, épocas del año. Creo que se va a desenvolver muy bien en invierno, como la mayoría de las fragancias, pero también en verano. Muy todoterreno. Sin embargo, para las noches no me gusta. Me gusta para las mañanas y las tardes, pero para las noches nos olvidamos. Creo que le falta todavía mucho más punch, ser una fragancia con más consistencia, mucho más heavy metal, como otra que estoy por sacar de Roja, que está próxima. No sé en cuándo saldrá, pero hay otra Roja próxima que tengo en colección y que os pongo en valor porque esa sí que zumba de verdad. Y bueno, pues señoras y señores, tapón que va a presión, ¿eh? Ojo con cogerlo de aquí arriba porque os quedáis con la botella en el suelo directamente. Creo que ya está. Bodas, bautizos y comuniones, siempre y cuando sean actos por la mañana. No os pongáis esto para la noche porque no se va a notar lo que se debe de notar, sobre todo en la presencia de un hombre. En una mujer creo que el perfume debe de ser otro. Para una mujer en una boda no lo recomiendo, ni tan siquiera para un bautizo o una comunión. Creo que es mejor para la gente de los actos potentes, que son los protagonistas. Deben de llevar cosas con mucho más empaque y mucha más potencia, y olvidarse ya también de efectivamente las reaplicaciones. Con esto no hace falta reaplicar, ¿vale? No hace falta reaplicar, pero para ese tipo de actos al final terminas sudando, correteando, socializando más con la gente y quieres por lo menos que no se te huela el alerón, y entonces pues sueles reaplicarte. Entonces, no. Esta fragancia para eso no, para ir a trabajar sí, que se la ponga quien le venga en gana. Y ya está. Puede servir hasta incluso de after gym, así que os podéis sacar un vialcico, metéis la chupona y os lo lleváis en la bolsa, porque no se os ocurra llevar una botella de 100 o de 50 mililitros o de lo que tenga Roja por ahí en medio, porque es que os la van a ventilar como no lo metáis en consigna. De todas formas, si yo me entero que pasa eso en un gimnasio, me llevo una patada de cabra y fuerzo la consigna y me llevo la botella de Elysium y de lo que haga falta.
Claro, es que hay cada gente por ahí que se va con cada cosa por ahí al gimnasio y dice, madre mía, pero ¿cómo te vienes aquí con esto? Que te lo van a robar, tontaina. Y sí, al final, tarde o temprano, le roban y encima tiene que poner una denuncia. Esto es lo peor. Señoras y señores, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Venga, la miniatura así. ¡Cling! Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.